Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar con el curso de combinatoria, esta vez hablando sobre grafos dirigidos, pero antes vamos a hacer, como siempre, un repaso o mencionar lo que hicimos en el video anterior. Mostramos un ejemplo en el que se aplica la búsqueda en anchura en un problema práctico, específicamente el famoso problema del camino más corto. Mostramos para un grafo ponderado cómo aplicar un algoritmo basado en una estrategia de búsqueda en anchura para construir un árbol dentro del grafo dado, un árbol que contenga todos los vértices y de manera que para cada par de vértices que se tomen allí, el único camino que conecta a ese par de vértices en ese árbol sea exactamente el camino más corto entre ese par de vértices. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Hoy hablaremos entonces de grafos dirigidos o digrafos. Los grafos los utilizamos para modelar situaciones en las que los protagonistas, que están representados mediante vértices, están relacionados y ese vínculo se puede representar mediante una línea que conecta a ese par de vértices. Por ejemplo, en relaciones tipo amistad, si X es amigo de Y, automáticamente Y también es amigo de X. Relaciones de este tipo se modelan muy bien utilizando grafos. Pero hay otro tipo de relaciones, por ejemplo, en la relación de seguir, o la de seguidores en lugar de amigos, es posible que X siga a Y, pero eso no necesariamente implica que Y sea un seguidor de X. Entonces es importante distinguir esa característica de la relación y uno lo representa por lo general con una línea que tiene una flecha. Eso te muestra una dirección. Así que en lugar de grafos, simplemente hablamos de grafos dirigidos o de digrafos. ¿Qué es entonces un digrafo? Un digrafo es un triple que consta de un conjunto de vértices, conjunto de lados y una función que te indica a cada lado cuál par de vértices le corresponde. Y en este caso la diferencia está al comparar esto, un dígrafo con un grafo, en que la función va del conjunto de lados al conjunto de los pares ordenados de vértices. Si tú recuerdas, cuando hablábamos de grafos, la función está definida del conjunto de lados del grafo a el conjunto de pares no ordenados. Pares no ordenados de vértices. A cada lado le corresponde un par no ordenado de vértices. Esto es cuando hablamos de grafos. Cuando hablamos de digrafos, a cada lado le corresponde un ordenado, par ordenado de vértices. En ese caso, entonces, los vértices, cada uno tiene un papel distinto. Si tienes un lado
en un dígrafo, digamos que tiene extremos x y es en esta dirección, en este sentido, decimos que x es la cola de ese lado, vamos a decir que ese lado se llama E, y y es la cabeza de ese lado. También decimos que x es un predecesor de y, decimos que y es un sucesor de x. En los dígrafos es posible que tengas múltiples lados para un mismo par de vértices. Estamos hablando de lados múltiples. También es posible que haya bucles. Y entonces, como antes, si la función f sub g es inyectiva, significa que no hay esta situación, no hay lados múltiples y tampoco hay bucles. Entonces vamos a decir que el dígrafo es simple. La notación sigue siendo, en la medida de lo posible, igual que para grafos. La cantidad de vértices la denotaremos n de g, la cantidad de lados la denotaremos e de g. Este ejemplo que está acá tiene como conjunto de vértices los números naturales del 1 al 12. El conjunto de lados está formado por lo que está representado aquí mediante las flechas, y a una de esas flechas le corresponde el par ordenado TH, si H dividido por T es un número primo. Por ejemplo, el par 1, 11 le corresponde a este lado, ya que el 11 dividido por 1 es un número primo. Y así ocurre acá. Tenemos la flecha 1, a la flecha, a esta de acá le corresponde la flecha, a esa flecha le corresponde el par 1, 3, ya que 3 dividido por 1 es un número primo, y así sucesivamente. Puedes ver en este grafo dirigido, o este dígrafo, está representado entonces mediante esta definición de acá. Este es un ejemplo de un dígrafo simple, no hay bucles, no hay lados múltiples. Muy bien, vamos a continuar con la terminología. Aquí hay un ejemplo de lo que se conoce como una cadena de Markov. Los vértices van a representar estados y los lados representan transiciones entre esos estados. Por ejemplo, estados del tiempo. Vamos a decir que G representa un día bueno desde el punto de vista del tiempo, y G y B representa un día malo. La probabilidad de que un día bueno siga siendo bueno es 0.8. La probabilidad de que un día bueno se haga malo es 0.2. Que un día malo siga siendo malo es 0.3. Y que un día malo se haga bueno 0.7. Es un modelo optimista del tiempo y se representa mediante este dígrafo. Que el día bueno siga siendo bueno, o sea, significa que hay un bucle en este vértice, le corresponde la probabilidad de 0.8. Que un día bueno se haga malo, la probabilidad es 0.2. Que un día malo se haga bueno es 0.7 la probabilidad. Y que un día malo siga siendo malo, 0.3 de probabilidades. Aquí te muestro
uno de los tantos ejemplos o una de las tantas formas en la que aplica Stephen Wolfram los grafos dirigidos, los digrafos, para sus modelos, sobre todo de física. Aquí se hace estableciendo lo que son reglas. Esta es una regla en la que cada vez que se presente una situación como esta en un digrafo, es decir, tienes un vértice X precediendo a un vértice Y y ese mismo vértice X precede al vértice Z. Esta situación, la regla indica que debe transformarse en esta otra. Es decir, Z deja de ser sucesor de X, ahora es predecesor de un nuevo vértice. X también pasa a ser predecesor de ese nuevo vértice y Y también predecesor de ese nuevo vértice. Y sigue siendo sucesor de X. Entonces, esta situación se transforma en esta por esa regla. Aquí tenemos, partiendo de este dígrafo, que es isomorfo a este, es igual a este, solo que los vértices ahora tienen otros nombres, ¿no? Aquí están escritos con números. Al aplicar la regla, por primera vez da esto, que es lo mismo que dijimos ahora, pero ahora a este, al aplicarle también la regla, se obtiene este. De manera que aquí tenemos el resultado de aplicar dos veces esa regla. Una primera vez a esto, da como resultado esto. Una segunda vez a esto, da como resultado esto. Después que la has aplicado 15 veces, obtienes nada más y nada menos que esta belleza de dígrafo que hay aquí. Impresionante, ¿no? Otro concepto vinculado a los dígrafos es el de grafo base. Todo dígrafo tiene asociado un grafo en el que simplemente te olvidas de las direcciones de la flecha y tienes un grafo. D es un dígrafo, él tiene asociado un grafo. Se llama el grafo base. Es decir, simplemente en la función que define los pares que le corresponden a los lados, te olvidas del orden en los pares y ese grafo resultante se llama el grafo base del dígrafo D. Muchos de los conceptos que estudiamos para grafos se traducen de forma natural al contexto de los dígrafos. Por ejemplo, un dígrafo simple es un camino si los vértices se pueden ordenar de una forma como esta, B1, B2, B3, etcétera, hasta Bn, si son n los vértices, de manera que Bi está conectado con Bj. Bi precede a Bj, si solo si J es el siguiente de I en la lista. J es igual a I más 1. Entonces uno dice que esta lista define un camino de B1 a Bn. ¿Qué será entonces un ciclo? Bueno, si puedes ordenar los vértices de esa forma y de manera que BI precede a BJ, si solo si J es igual a I más 1, o Bn precede a B1, eso es lo que dice acá, o sea, I es N, o sea, la cola es N y la cabeza es 1, o sea, Bn precede a B1. Bn precede a B1, eso sería un ciclo en un dígrafo. Bueno, hay otras formas, hay otros conceptos como el de subdígrafo, el de isomorfismo, el de descomposición y el de unión de dígrafos que se puede dar de forma natural, haciendo casi exactamente lo mismo que se hace para grafos. Pero, por ejemplo, para el concepto de matrices de adyacencia o de incidencia sí hay ciertos
ciertas diferencias. Por ejemplo, sobre todo en el de la matriz de incidencia, ya que hay diferentes formas de incidir un lado sobre un vértice. Este lado B incide sobre este vértice W como saliendo, ¿no? B sale de W, mientras que este lado A entra a W. Entonces esa incidencia es diferente. La incidencia de A sobre W es distinta a la incidencia de B sobre W. Eso lo vamos a diferenciar en la matriz de adyacencia, de incidencia, perdón, de esta forma. En la fila que corresponde a W, en la columna que corresponde a A, va a ser -1, ya que el lado A entra en W, mientras que la incidencia del lado B sobre W es +1, ya que el lado B sale de W. Es decir, en el lugar IJ va a haber un 1, si XI es la cola de ese lado EJ, y va a haber un -1 si B sub I es la cabeza de ese lado EJ. Entonces, la matriz está compuesta de 1, -1 o 0 en caso de que el lado no incida sobre el vértice en cuestión. Entonces es diferente a lo que hicimos con los grafos, ya que en los grafos no hacía falta hacer la distinción de si era entrando o saliendo la incidencia del lado sobre el vértice. Para la matriz de adyacencia sigue siendo igual lo de la entrada. En el lugar IJ va a ser la cantidad de lados que correspondan a la flecha que va de BI a BJ. La cantidad de lados que hay allí, si hay uno solo, en este caso de este ejemplo, la cantidad de lados que corresponden a el par, por ejemplo, WY, aquí, es uno solo, de W a Y. Recuerda que es importante el orden, de W a Y. Hay uno solo que es B. No confundir aquí, porque aquí pareciera, bueno, pero hay dos lados aquí. Sí, hay dos lados, pero C corresponde al par XY y D corresponde al par YX. Así que en realidad no son dos lo que va en la matriz porque es importante el orden. De X a Y hay un lado que es C y de Y a X hay otro lado que es D. De manera que aquí no hay, esta multiplicidad que hay aquí no se refleja como un 2 acá, ya que una corresponde a WY y el otro corresponde a YW. Tendría que tener no solamente los mismos extremos, sino también la misma dirección para que hubiera un 2. En ese sentido, la matriz no tiene por qué ser simétrica. Esta diferencia sí es crucial aquí en comparación con las matrices de adyacencias para grafos. Una matriz de adyacencia de un grafo es simétrica, en cambio, para un dígrafo no necesariamente es simétrica. Bueno, siguiendo con la terminología, ¿cómo definimos conexidad? Recuerda que es importante el sentido en el que uno se traslada de un vértice a otro. La dirección, es importante el orden. Así que hay que distinguir aquí, al menos en estas dos maneras de ver la conexidad. Hay una conexidad débil y es la que se refiere a el grafo subyacente al digrafo. Tienes un digrafo y ese digrafo tiene asociado un grafo, o sea, un grafo no dirigido. Si ese grafo es conexo, entonces uno dice, bueno, el digrafo es
débilmente conexo, porque eso no implica el concepto fuerte, que es el que uno espera que se considere como conexidad para un grafo dirigido, porque recuerda que lo que queremos es que dado un par de vértices B y W en ese orden, dados B y W en ese orden en que lo estamos mencionando, existe un camino de B a W en ese orden, de B a W en el digrafo. Porque es evidente que si existe un camino de B a W, no necesariamente existe un camino de W a B, cosa que sí ocurre con los grafos. Entonces es mucho más fuerte y por eso algunos autores, algunos libros hablan de conexidad fuerte en lugar de simplemente conexidad. Nosotros vamos a decir que un dígrafo es conexo si esto ocurre dado un par de vértices B y W, existe un camino de B a W en ese sentido, con esa dirección. Eso es conexidad. Y la otra sí lleva ese calificativo aquí, débilmente conexo. Lo que significa es que el grafo subyacente, el grafo base, es un grafo conexo. Otros términos que hay que conocer, bueno, hay que diferenciar entre lo que es el grado de entrada y el grado de salida. ¿Qué es el grado de entrada de un vértice? La cantidad de lados que tienen a ese vértice como cabeza. ¿Qué es el grado de salida? Es la cantidad de lados que tienen a ese vértice como cola. Tienes un vértice aquí, B. ¿Cuántos lados tienen a este vértice como cola? Ese número es el grado de salida de B. En este caso sería 3. Si estos son todos. La cantidad de lados que inciden en B, pero B es la cabeza de esos lados, sería, en este caso 2, se denota D menos de B. Se llama el grado de entrada. El menos lo utilizamos para señalar entrada y el más para señalar salida. El conjunto de los predecesores de un vértice lo denotamos con n sub g menos, son los predecesores. El conjunto de los sucesores son aquellos que aparecen como cabeza de un lado que incide sobre B. B es la cola. Y bueno, mínimo, máximo de grado de entrada y de grado de salida respectivamente. Delta menos minúscula, el mínimo de todos los grados de entrada. Delta mayúscula menos sería el máximo de todos los grados de entrada. Delta minúscula más el mínimo de los grados de salida. Y delta más mayúscula el máximo de los grados de salida. Como cada lado en un dígrafo tiene solamente una cola y solamente una cabeza, y tú sumas los grados de salida, estás sumando sobre todas las colas. Entonces por cada cola hay únicamente un lado, así que estás contando los lados. Igual acá, si sumas sobre la cantidad de cabezas, como cada lado tiene una única cabeza, estás sumando los lados, la cantidad de lados. Así que esta suma y esta suma son iguales a la cantidad de lados. Vamos a hablar un poco sobre torneos, que en la práctica, esto es un ejemplo de situación que se estudia mucho, los famosos torneos tienen que ver con esos campeonatos tipo round robin en el que un equipo se enfrenta a todos los otros equipos, a cada equipo
se enfrenta a todos los demás equipos y se enfrenta una sola vez. No hay empates, así que la posibilidad es el equipo X derrota al equipo Y o viceversa. No hay empates. Tienen X, cada equipo está representado mediante un vértice. Digamos que este es X y este es Y. Y si la flecha va de X a Y, bueno, eso significa que X derrota a Y. Lo que está ocurriendo acá entonces es que escribimos X flecha Y, significa que X derrota a Y. ¿Qué es un torneo entonces? Un torneo, cada par de vértices están conectados por un lado en alguno de los dos sentidos. O sea, dado Y y Z, entonces o bien Y derrota a Z o bien Z derrota a Y. Están todos conectados, hay cierta completitud allí. Si tú consideras el grafo base de un dígrafo que representa un torneo, ese grafo base es completo, es un grafo completo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se conoce como un torneo. Es un dígrafo simple, creo que arriba en el notebook colocamos ya la advertencia. A ver, déjame verificarlo, sí. En adelante, los dígrafos que vamos a considerar van a ser simples. De manera que entonces podemos identificar los lados con los pares ordenados de vértices. O sea, no va a hacer falta utilizar la función f sub g, etcétera, ¿no? Recuerda que ahorramos notación si el grafo es, en este caso ya dígrafo. Si el dígrafo es simple, entonces se simplifica la notación. Ok, entonces un torneo es un dígrafo simple, completo en el sentido que acabamos de mencionar. Dados vértices x y, o bien x precede a y, o bien y precede a x. Eso es un torneo. En los torneos puede suceder perfectamente que un equipo X, puede ser que X derrote a Y, que Y derrote a Z, pero aún así puede ser que Z derrote a X. Entonces esto a la hora de decidir quién es mejor, etcétera, en el campeonato, eso es un problema. Que X le gane a Y y que Y le gane a Z, por ejemplo, no implica que X le gane a Z. O sea que podría pasar esto, tener aquí un ciclo entre estos tres, un tres ciclo, que hace difícil tomar una decisión sobre cuál de esos equipos es el mejor, si es que lo hay, ¿no? Pero no solo eso, la cosa es, se puede ser, puede hacerse incluso más complicada, ¿no? O por lo menos sorprendente al menos. Fíjate, vamos a suponer que tienes en un torneo T, digamos que tiene n vértices y tienes un camino, x1, x2, etcétera, hasta x sub k. Es un camino así, desde x1 hasta x sub k. Si k es n, entonces aquí están todos los vértices. En ese camino están todos los vértices del grafo. Si no lo es, vamos a suponer que k es menos que n. Quiere decir que hay un vértice que no está en ese camino, digamos z. Recuerda que por ser un torneo, si tú comparas z con x1, entonces o bien z precede a x1
o bien X1 precede a Z. Si es lo primero, entonces tendríamos un camino desde Z hasta XK. O sea, dado ese vértice, tú puedes agregarlo a ese camino. Si no es así, entonces tenemos esta situación, por ejemplo. Eso puede pasar con X1, puede pasar con X2, puede pasar con X3, etc. Llama, o sea, si ocurre al revés, si ocurre así, X1 viene primero que Z, vamos a considerar M el máximo de los índices para los cuales el X correspondiente en el camino queda de esta manera al compararlo con Z. Como dijimos, puede ser que X1, si X1 viene primero que Z, bueno, vamos a ver si eso ocurre también con X2, también con X3, vamos a agarrar el último de esos. Digamos que eso ocurre hasta cierto punto, hasta cierto lugar aquí, que es el que estamos llamando M. M es el máximo para el cual ocurre esta situación. Si ese es eh, el máximo, quiere decir que ya para el siguiente es al revés, es así. Entonces, como es así, tenemos Z incluido en el camino. Claro, eso es en el caso en que M, ese máximo M, no llegue a ser K todavía. Si M es menor que K, entonces podemos incluir Z en un punto intermedio entre X1 y XK. Podemos incluirlo así. Eso en caso de que M sea menor que K. Pero si M es igual a K, entonces la situación es esta. Bueno, si la situación es esta, entonces extendemos el camino C, que comience en 1 y termine en Z. En todos los casos, vamos a tener Z incluido en un nuevo camino. O sea, C se puede cambiar por un camino que contiene a Z. ¿Qué estamos demostrando aquí? Tú tienes un camino en un torneo. Si ese camino no tiene todos los vértices, entonces tú, cualquier vértice, puedes, haciendo este razonamiento, puedes demostrar que puedes o bien ponerlo de primero, o bien ponerlo en un punto intermedio, o bien ponerlo de último. Es decir, en todo torneo, tú puedes encontrar un camino que contiene todos los vértices. Esto es algo poco intuitivo, ¿no? Eso uno no se lo esperaría, pero es que la condición es bastante fuerte. Esta condición de completitud es lo suficientemente fuerte como para que ocurra algo tan, en principio, raro como esto. En todo torneo existe un camino que contiene todos los vértices de ese torneo. Interesante. Vamos a dejarlo hasta acá. En el siguiente seguimos hablando de grafos dirigidos. Específicamente vamos a aplicar conceptos de digrafos a flujo en redes. Vamos a hablar de flujo en redes como una aplicación de los grafos dirigidos. Dejemos este video hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.